Hola, hola, buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes. Probando audio, ¿qué tal se escucha? Buenas tardes, doctora. Sí se lo escucha. Muy buenas tardes, muy amable. Muy bien. Hoy día tenemos un nuevo capítulo a nivel inmunológico. Voy a compartir pantalla en este instante. Muy bien, por favor me confirman si se visualiza. Sí, doctora. Hola, hola. ¿Se visualiza? Sí se ve, doctora. Sí se visualiza. Ok. Muy bien. Continuando con el desarrollo de los temas a nivel inmunológico, hoy día tenemos dos temas muy relacionados a la introducción de la inmunología básica que hemos tenido la semana pasada. Van a haber términos muy repetitivos, así es que nada, vamos a tratar de incorporar no solamente el lenguaje, sino también las características que tienen las células de la respuesta inmunitaria. Para ello, nosotros tenemos que entender con contundencia de que el sistema inmunológico está constituido por una red compleja que habíamos mencionado, no solamente moléculas, sino también células especializadas que se hallan en constante comunicación con el entorno, detectando la presencia de las señales de peligro. Y en todo caso, ¿no? ¿Cómo se entiende este mecanismo efector de las respuestas inmunes? En respuesta a esas señales, el sistema inmunológico, con sus componentes, ya habíamos mencionado que existen innatos y adaptativos, desencadena una cascada de eventos mediada por una gran variedad de mecanismos efectores celulares y solubles. Y en todo caso, las características más importantes de este sistema de defensa en su capacidad de discriminar entre otros componentes propios y extraños del organismo, fenómenos que constituyó durante muchas décadas el paradigma fundamental de la inmunología. Entonces, hoy en día los avances más importantes de esta disciplina incluyen la identificación de nuevos receptores, citoquinas que vamos a mencionarlos muy ampliamente, y quimioquinas, como también la descripción de las vías moleculares que llevan a las diferenciaciones de nuevos linajes de células efectoras y reguladoras que controlan la erradicación de patógenos y tumores, y estas se encuentran íntimamente ligadas al desarrollo patológico de respuesta inflamatoria crónica y autoinmune. Entonces, ¿qué se entiende por estos mecanismos, no? Tenemos de que la fase efectora de la inmunidad celular inicia cuando los linfocitos T reconocen el antígeno peptídico que está en la superficie de la célula infectada, unido a este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, tenemos que la inmunidad celular presenta especificidad para patógenos intracelulares, como son los virus, las bacterias y microorganismos extracelulares, que son fagocitados como bacterias y hongos. En todo caso, los linfocitos T actúan tanto en la inmunidad antitumoral, actúan en rechazo a los aloinjertos, actúa en enfermedades inflamatorias que están mediadas por mecanismos inmunes. Por ende, en la inmunidad celular frente a microorganismos fagocitados, la especificidad se debe al linfocito T helper 1, aunque la misión efectora, si se lleva a cabo por los fagocitos, que hacen parte de la respuesta innata, tenemos que estos linfocitos T expresan citoquinas que actúan sobre la célula efectora inespecífica, que son los fagocitos, convirtiéndolas así en células del sistema adaptativo. La respuesta inmunitaria frente, por ejemplo, a los parásitos helmínticos
está mediada por los linfocitos T helper 2, los cuales obviamente van a estimular las inmunoglobulinas E, porque estas responden a todo lo que es alergias, y activan a los eosinófilos. Sabemos que estos eosinófilos también reaccionan o se activan ante estos procesos alérgicos, y mastocitos para que destruyan a los gelmintos. Por tanto, las reacciones mediadas por los linfocitos T helper 2 presentan una inflamación rica en eosinófilo, y es por ello que en los hemogramas, cuando vamos a ver eosinofilias, vamos a entender de que estamos en un complejo de reactivación alérgica. Y en conjunto también el proceso inflamatorio. Entonces, más o menos se entiende aquí en la cascada esta complejidad donde se van a activar los componentes de las células T, tanto del helper 1 como el helper 2, así dando la activación de estos componentes celulares, donde va a cobrar mucha importancia a nivel de los CD4 y de los CD8, teniendo como respuesta desde la fagocitosis, desde la muerte celular hasta el macrófago. Entonces, las subpoblaciones de los linfocitos T, los CD4, se diferencian en el tipo de citoquinas que sintetizan y en sus funciones efectoras. Los linfocitos T helper 1, que son los interferón gamma, y de los linfocitos T helper 2, las interleuquinas 4, las interleuquinas 5. Además de sus diferentes funciones efectoras, las citoquinas participan en el desarrollo y la expansión de las subpoblaciones. Por ejemplo, el interferón gamma, secretado por el linfocito T helper 1, que favorece la diferenciación de más de los linfocitos T helper 1 e inhibe la proliferación de los linfocitos T helper 2. La interleuquina 4, sintetizada, habíamos mencionado aquí en la parte superior, por el linfocito T helper 2, favorece la proliferación de los linfocitos T helper 2, y la interleuquina 10, también sintetizada, por él inhibe la proliferación de los linfocitos T helper 1. Así, cuando una reacción inmune se desencadena en una vía, se polariza cada vez más en esa dirección. Entonces, lo que tenemos que entender hasta aquí es la participación de los linfocitos T. Recuerden que dentro de la línea linfoide, que vamos a ver en unos minutos, la hematopoiesis, nuevamente para que se entienda, tenemos los linfocitos T, los linfocitos B y los natural killer. Aquí estamos inclinados solamente hablando de los linfocitos T, que a su vez están los helper 1, helper 2, y tenemos que entender qué se desprende de cada uno de ellos, qué citoquinas importantísimas se sintetizan. Entonces estamos viendo que a nivel de los linfocitos T helper 1 están los interferones gamma, y a nivel de los linfocitos T helper 2, importante, la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Entonces, para hablar de la diferenciación de los linfocitos T helper 1, se da por interacción de estos linfocitos T con citoquinas como, nuevamente, el interferón gamma, en este caso la interleuquina 12, y factores de transcripción TBET. Está el STAT1 y el STAT4. El TBET es el principal factor de diferenciación de los linfocitos T helper 1, cuando el linfocito T virgen reconoce el antígeno y se expone al interferón gamma. Se induce la expresión del TBET. Por su parte, el interferón gamma también induce la expresión del STAT1, que induce al TBET, y este a su vez induce la expresión del interferón gamma, produciéndose la retroalimentación positiva que dirige la diferenciación de los linfocitos T al T helper 1. La interleuquina 12 se une a los receptores de la interleuquina 12R, receptor de los linfocitos T CD4, que ha reconocido el antígeno, está activa al STAT4 y estimula también la síntesis del interferón gamma.
Ok, ustedes dirán, doctora, parece un trabalengua. No, no importa. Lo importante aquí es entender que estos componentes, como son los linfocitos T hasta el momento, en este caso el helper 1 y el helper 2, en este caso estrictamente helper 1, tienen activaciones, tienen citoquinas, tienen factores de transcripción y obviamente estos van a optar por nombres. Ya habíamos mencionado cómo se clasificaba dentro de los linfocitos T helper 1, el interferón gamma en la cabeza y en este caso la interleuquina 12, pero vamos a tener estos factores de transcripciones que van a optar nombres como TB, el STAT1 y el STAT4. Y entonces, estas cómo se van a sintetizar y cómo se van a unir y cómo se van a retroalimentar, pero siempre teniendo en cuenta la presencia de un antígeno que tienen que reconocer. Ahora, los linfocitos T helper 2 se diferencian en respuesta a estímulos alergenos. Habíamos visto, ¿no? Los parásitos, el gelminto, que va a activar luego la presencia de las inmunoglobulinas E, haciendo que haya gran cantidad de eosinófilos. Es una relación en cadena. Entonces, aquí lo que vamos a tener que tener como componente principal son los alergenos y se da por interacción de los linfocitos T con la interleuquina 4 y los factores de transcripción, en este caso GATA3 y STAT6. Tenemos a la interleuquina 4 que activa al STAT6, por ende este STAT6 y otras señales dadas por el TLR induce la expresión del GATA3, que es la principal reguladora o regulador de diferenciación de los linfocitos T helper 2. Este potencia la expresión de la interleuquina 4 y 13 y también inhibe la transducción de señales desde el interleuquina 12 receptor, inhibiendo la proliferación de los linfocitos T helper 1. Nuevamente, ¿no? Dirán ustedes, otro trabalengua con componentes nuevos dentro del componente de los linfocitos T helper 2. Para mí lo más importante es que ustedes entiendan que este linfocito helper 2 ya no es un tema de antígeno, ya sino es ante el estímulo de un alergeno. Y el alergeno tiene que ver con un componente alérgico. Importantísimo, la activación de las inmunoglobulinas E y en consecuencia la eosinofilia. Entonces, un pequeño recordaris, ¿no? El tema de la hematopoiesis, eso ya ustedes lo conocen con demasiada precisión. Es lo mínimo que tienen que conocer para entender dónde nos estamos ubicando. Pero vamos a recordar así rapidito, ¿ya? Entonces, a la cabeza sabemos que tenemos el stem cell. ¿Quién es el stem cell? La célula madre. A su vez, esta célula madre, como una célula pluripotencial, va a tener sus dos células hijas. Habíamos hablado la progenitora o la línea mieloide y la línea linfoide. También habíamos dicho que la línea mieloide abarca la mayoría de todas las células que conocemos a nivel de la periferia, estando dentro de la hematopoiesis en un porcentaje promedio de 80-85% de la totalidad de los componentes de la línea mieloide. Mientras que de la línea linfoide solamente teníamos un 10, un 15% de la totalidad de la línea linfoide y que esta estaba compuesta por los linfocitos B, por los linfocitos T y por los natural killers, ¿no? Entonces, dentro de la línea mieloide, cuando se van a diferenciar estas dos, esta niña hija se caracteriza, como ven ahí, sus gránulos, ¿no? En el citoplasma, mientras que la otra hija, pues, no tiene gránulos. Si quieren ustedes, para que se recuerden, podemos decir que estas tienen pecas y estas no tienen pecas. Y eso es muy importante, no solamente dentro de la hematología básica, no solamente dentro de las respuestas de las células maduras, sino en futuro. Esto ayuda mucho porque nos permite determinar cuándo vamos a tener las mutaciones de estos componentes celulares y estas van a desprender en enfermedades oncohematológicas. Muy bien, haciendo un punto aparte. Entonces,
Si sabemos que dentro de la línea mieloide mis componentes tienen gránulos, entonces con mucha certeza, ¿no? El que es mayor cantidad dentro de estas, tenemos a los neutrófilos que son los granulocitos. Si vemos en su citoplasma, en una célula madura, vemos gran cantidad de granulaciones o pecas dentro del citoplasma, diferenciado por 3 lóbulos, de 3 a 4 lóbulos. También dentro de esta línea tenemos a los monocitos con un solo núcleo de forma riñonado o frejolado y con una granulación fina, muy fina, imperceptible. Tendríamos que tener mucha destreza para visualizar los gránulos y que, bueno, abarca un porcentaje de 4 a 8 en la periferia. Tenemos a los eosinófilos, es así, pues, ¿no? Sus granulaciones son prominentes, son muy visibles y opta un color anaranjado muy particular. El quien le sigue son los basófilos, donde vemos que las granulaciones del citoplasma muchas veces cubre el núcleo, hace que no sea visible. Y finalmente tenemos el grupo de las plaquetas, el grupo de los hematíes. Entonces, vemos que la mayor cantidad de la celularidad, no solamente hematopoyética, sino también periférica, lo tiene la línea mieloide, mientras que en la línea linfoide se desprende solamente los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer. Entonces, esto es una cuestión básica que yo tengo que, sí, saberlo al 100%, al 100%. Entonces, y entender cómo es la acción de cada uno de estos componentes, porque cada uno de estos componentes se convierte en nuestro sistema inmune. Entonces, la totalidad ya hablando a nivel aquí periférico, la parte madura, es lo que vemos nosotros en los hemogramas y podemos guiarnos al momento de hacer la interpretación de estos exámenes junto con la clínica, es que yo tengo que entender que mis leucocitos, los leucocitos son la línea blanca y que oscilan en un mínimo y en un máximo. Ojo, el mínimo y el máximo, si yo tengo estos rangos en mis hemogramas, es porque me están diciendo que hay un proceso en curso, un proceso hacia la leucopenia o un proceso hacia la leucocitosis. Y esto es importante determinarlo. Lo ideal es tener cerca la media, ¿no? Un 7.400, un 7.000, un 7.500, un 8.000. Lo ideal es tener a la media, pero si vemos que hay una inclinación hacia el rango inferior, extremo, mínimo, estamos pensando en un proceso hacia la leucopenia y cuando está por encima de 10.000, en un proceso hacia la leucocitosis. Ahora, otro parámetro importante entender, si bien es cierto, los valores absolutos juegan un papel importantísimo en relación a la totalidad. Recuerden que los leucocitos, el número que yo tenga es el 100%, mientras que este 100% van a diferenciarse en neutrófilos, en eosinófilos, en basófilos, en linfocitos y en monocitos. Estos son valores absolutos promedios. Tenemos un rango mínimo, un rango máximo, un rango mínimo, un rango máximo y en cada uno de ellos. Y lo que ustedes no deben de olvidar por ninguna circunstancia es que los extremos me están indicando de que se está inclinando, está en curso un proceso, ¿de acuerdo? Sin embargo, hablando de manera porcentual, y si tienen una hoja y un lapicero, pueden ir tomando nota, es importante entender que los neutrófilos es la mayor cantidad de células, y habíamos dicho que su primer mecanismo de defensa es contra las bacterias, y esto me ayuda a entender cuando hago mi interpretación. Si voy a tener una neutrofilia, sabiendo de que su valor estándar es entre 40 y 70%, y sin embargo mi hemograma me dice que no, está en 75%, no, está en 80%, no, está en 90%. Es decir, me está hablando de una neutrofilia. Y con contundencia la interpretación me dice de que hay presencia de bacteria, que esta está ocasionando que los neutrófilos se multipliquen. ¿Por qué? Porque son los que defienden el organismo. Y entonces salen los neutrófilos de la médula ósea, las que están madurando, las que están maduras y las que están por madurar, como son los abastonados. Y uno se preguntará y dirá, ¿y por qué los abastonados? Los abastonados, obviamente, es una línea anterior a los neutrófilos, son las células inmaduras que
Cuando tenemos neutrofilia, tenemos leucocitosis, nos está diciendo que estamos con una desviación izquierda. Por eso es importante también reconocerlas e interpretarlas, ¿de acuerdo? Si fuera la figura de que estoy frente a una eosinofilia, la traducción sin tener al paciente con la clínica es un proceso alérgico, ¿no? Y en los procesos alérgicos hay un sinfín. El más común en niños pediátricos menores de 5 años, pues son las parasitosis, ¿no? Ya en los adolescentes, los cuadros de asma, ya en los más grandes, pues podemos estar hablando de procesos agudos alérgicos, al alimento, a medicamentos, a muchos componentes. Lo que se encuentra normalmente en relación a los eosinófilos es de 0 a 3%, o sea, es bastante poquito porque son sumamente tóxicos. Recuerden la gran cantidad de granulaciones que tienen, lo prominente que son, lo anaranjado que son. El que le sigue son los basófilos, los que menos se encuentran, ¿no? De 0 a 1%. Prácticamente, si ustedes ven aquí, de 0 a 200 células de la totalidad de miles. O sea, y porcentualmente solamente equivale a 0 o 1%. Son altamente tóxicos y responden, obviamente, a los procesos inflamatorios. Los linfocitos, en nuestro caballito de batalla, hemos hablado de los linfocitos T, helper 1, los linfocitos T, helper 2. Entonces, los linfocitos tienen un papel muy importante frente a los virus. ¿Qué pasa cuando los virus ingresan a nuestro organismo? Y ojo, tenemos que reconocer que hay un sinfín de virus, de géneros, que hace de que estos linfocitos se incrementen, hace de que los linfocitos sean el mecanismo de defensa. Recuerden el CD4 junto con el CD8, que son las citoquinas, son receptores que están en la membrana de estos linfocitos y cuando ingresa el virus, estas se activan. ¿Para qué? Para atraparlas, para encapsularlas, para destruirlas. Pero si el organismo está debilitado y no tiene la cantidad suficiente de linfocitos, a pesar de que siguen saliendo y los virus son más fuertes, o el paciente tiene alguna comorbilidad o tiene algún proceso neoplásico de fondo, entonces su sistema inmune está deprimido, entonces los linfocitos pierden la batalla. Sin embargo, la expresión en el hemograma es que voy a encontrar una linfocitosis. Al encontrar yo una linfocitosis y porcentualmente hablando de 20 a 40%, es decir, que voy a encontrar más del 40% de linfocitos, esto me indica de que lo que está presente y causando un proceso agudo a mi paciente son proceso viral. ¿Y eso qué me permite? Obviamente, tomar decisiones en relación al tratamiento. Sabemos que los procesos virales son de tratamiento sintomatológico. Solamente manejo la fiebre, hidrato, me aseguro de que no haya náuseas y vómitos, pero no uso antibiótico como lo hacen de manera indiscriminada, sin tener de respaldo un examen que sea contundente y que les diga que están frente a un proceso viral. Y ahí hay que tener mucho cuidado con los niños menores de 5 años, ¿no? Si es que evalúo al paciente teniendo en cuenta que la sintomatología, tanto para el proceso viral como para el proceso bacteriano, son muy similares, entonces aquí sí es necesario apoyarnos en un hemograma para determinar con contundencia si estamos frente a un proceso viral o a un proceso bacteriano, porque la diferencia de los dos es el tratamiento, pues, ¿no? Es difícilmente pensar que se están utilizando antibióticos en procesos virales y es por ahí que se explica hoy en día la gran cantidad de resistencia antimicrobiana. Finalmente, los monocitos. Los monocitos oscilan entre 4 y 8%. ¿Para qué? ¿Por qué sí es importante en nuestro medio, como Perú, la interpretación de los monocitos? Cuando tengo una monocitosis, esta me expresa un proceso inflamatorio. Recuerden que somos una población TB y la tuberculosis normalmente se detecta demasiado tardío, cuando la enfermedad ya está muy avanzada, el paciente tiene fiebres nocturnas, tos y expectoración más de 2 semanas, bajada de peso. Eso ya es tardío, ya ahí ha diseminado, a cuántas personas. Lo interesante y lo maravilloso de interpretar un examen es conocer, obviamente, las células y luego interpretarlas.
Si viene un paciente asintomático, porque la primera fase es asintomática, sin embargo, todos los componentes están dentro del rango, los leucocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, todos están dentro del rango, excepto, el señor monocito. Hay una monocitosis. En nuestra población, Perú como Perú, siendo cuna de tuberculosos, para nosotros es importante determinar en estos pacientes asintomáticos con monocitosis aisladas un posible potencial paciente tuberculoso. Ahí cambia un poco la figura, ¿por qué? Porque tenemos que indagar con el paciente dónde vive, cómo vive, come o no come, si ha estado en contacto con personas con tuberculosis, ya sean parientes o en el trabajo. Ahí la mecánica epidemiológica cambia, las preguntas, la evaluación, la observación, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el panorama de la interpretación del examen de un hemograma va más allá de solamente ver si están elevados los leucocitos o no. Tenemos que entender cómo es la interpretación de cada uno de estos componentes. Y esto va de la mano con la hematopoiesis. Ok, entonces, dentro de todo ese proceso, los fagocitos son células cuya función primaria es la de identificar, ingerir y destruir a estos microbios. Entonces, hablamos de una respuesta funcional. Tenemos el reclutamiento y activación, tenemos la fagocitosis, tenemos la destrucción del microbio y promueven y regulan la respuesta inmune. Todo esto se da siempre y cuando estemos muy bien alimentados, estemos muy bien descansados, un buen sueño, estemos sumamente bien hidratados y que sepamos manejar el estrés. 4 pilares importantes para tener un sistema inmune totalmente fortalecido, ¿no? Entonces, habíamos mencionado a los neutrófilos. Aquí para que, si es que no, por ahí apuntaron, para que quede ya claro, ¿no? Son la población más abundante en la sangre periférica. También se denominan polimorfonucleares. ¿Por qué? Recuerdan de que su núcleo es de 3 y 4 lóbulos. Entonces, por eso se dice poli, porque tiene varios núcleos, polimorfonucleares. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando se evalúe no solamente la sangre, se evalúen los líquidos, hablamos de líquido cefalorraquídeo, hablamos de líquido sinovial, el líquido pleural, líquido ascítico, todos los líquidos. Si encontramos a este señor con esta característica polimorfonuclear, es porque nos está apuntando a qué? Bacterias, ¿no? Ahora, media los primeros momentos de la reacción inflamatoria, obviamente. Va a haber inflamación ante la presencia de las bacterias. Un adulto produce de 1 a la 10, 11 neutrófilos por día, los que permanecen circulando alrededor por 6 horas. Entonces, ¿cuán importante es la intervención de este señor ante la presencia de las bacterias? Primera línea de defensa, ¿no? Polimorfonucleares. Tenemos a los neutrófilos, tenemos a los basófilos, tenemos a los eosinófilos y a las células mastocitas. La característica principal es que su forma es esférica, sí, las vemos esféricas, pero obviamente son heterogéneas. Miden desde 12 a 15 micras. Su núcleo es segmentado, sí, sabemos que el neutrófilo es de 3 a 4 segmentados, aquí también tiene de 3 a 4 segmentados, el eosinófilo solamente bilobulados. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Sus gránulos. Qué importante es entender esto, porque son específicos, contienen lisosimas, colagenasa, elastasa, por los colores, azurofílicos, enzimas defensinas y catelecidinas. Entonces, esto es un polimorfo nuclear, importantísimo, sí, definirlo por la cantidad de lóbulos. Ahora, los fagocitos mononucleares. Su función primaria es la fagocitosis, pero tienen un papel importante en la inmunidad innata y adaptativa. Se derivan de un precursor común y se activan en los tejidos. La célula en la sangre es el monocito, mononuclear de un solo núcleo y que consiste en 2 subpoblaciones. Uno es la inflamatoria y la otra son macrófagos residentes. Aquí tenemos a los monocitos, a los fagocitos mononucleares.
Esto es en la hematopoiesis, vamos viendo en la maduración. Entonces, vemos cómo va desde el stem cell, su célula precursora, que es la línea mieloide, cómo es que alcanza la maduración hasta tener la activación a nivel de los macrófagos y obviamente a nivel de los monocitos. Sus funciones es la ingesta y eliminación de microbios, vía de estallido respiratorio, enzimas proteolíticas, vía de la sintetasa del óxido nítrico, la ingesta de las células muertas, secreción de citoquinas para la defensa del hospedero, son células presentadoras de antígeno, acuérdense del CPA, presentan los antígenos para que sean reconocidos por los linfocitos T y promueven la reparación del tejido estimulando la angiogénesis. Entonces, es las funciones de estos macrófagos. Otra es su reconocimiento innato. Permite el reconocimiento de diferentes moléculas microbianas, así como las moléculas producidas por el huésped, como respuesta a la infección. Cuentan con los receptores de membrana y los receptores solubles. La capacidad funcional del macrófago va a depender del tipo de estímulo que lo active. Tenemos desde específicos, tenemos los receptores y obviamente la distribución para los receptores, desde la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. El reconocimiento innato. Recordamos, el reconocimiento es a nivel de los PAMs y los DAMs, reconocen las estructuras esenciales para la supervivencia del germen. Los receptores provienen de la línea germinal no clonal, se encuentran en la membrana y soluciones. La diversidad es limitada y no reaccionan con las moléculas del huésped. Los receptores tipo TOL. Es una familia de receptores que reconoce patrones moleculares que se expresan en una gran variedad de microbios. Pueden reconocer moléculas de células dañadas. En su porción extracelular tienen secuencias ricas de leucinas que se unen a los PAMs y el reconocimiento da lugar a la generación de señales de activación. Entonces, estos fagocitos mononucleares, sus receptores van desde los receptores, el Fc gamma, que inician los procesos de destrucción celular, opsonización y fagocitosis. Tenemos el Fc gamma receptor 1 del CD64, que tiene alta afinidad con las inmunoglobulinas G, el Fc gamma receptor 2 con el CD32 de afinidad intermedia y el Fc gamma receptor 3 con el CD16 de baja afinidad. Entonces, tenemos también a los receptores CR1, CR3, los antígenos leucocitarios de tipo 2, los receptores para las interleuquinas 2, interleuquinas 4, el interferón gamma y factor inhibidor de la migración. Entonces, vemos la gran variedad de receptores. Es importante entender al Fc gamma, a los receptores CR1 y CR3 de los antígenos antileucocitario humano y los receptores para las interleuquina 2, 4, interferón gamma y el factor inhibidor de la migración. También habíamos mencionado a las células dendríticas, ¿no? En la anterior presentación. ¿Qué incluyen? Incluyen el miembro ubicado por todo el organismo. Sabemos que es una célula que va a ser el puente principal entre la respuesta innata y adaptativa. Poseen dendritas, al menos en un estadio. Su expresión elevada en las moléculas del antígeno leucocitario humano tiene movilidad justamente por estos dendritos. Su especialización de su función
tiene su función especializada y se caracteriza porque al madurar adquiere capacidad inmunoestimuladora. Ahí vemos las características en coloración a estas células dendríticas y también las podemos ver por inmunofluorescencia. Estas son células dendríticas a nivel folicular. Los mastocitos. Los mastocitos se derivan de la médula ósea, se encuentran en la piel, en las mucosas, contienen abundantes gránulos citoplasmáticos que contienen citoquinas, histamina y otros mediadores. Expresan receptores para la inmunoglobulina E, para la inmunoglobulina G, el complemento, neuropéptidos y productos microbianos. Otras células. Ya habíamos visto a los basófilos, que son granulocitos sanguíneos con estructural y funcionalmente muy similares a los mastocitos. Solamente constituye menos de 1%, habíamos dicho que era de 0 a 1, de los leucocitos en la sangre periférica. Los eosinófilos contienen gránulos que son dañinos, obviamente, para los parásitos, por eso su expresión o su estimulación o su respuesta a la presencia de parásitos, en especial. Los linfocitos. Si recordamos, la hematopoiesis es la que componía en la totalidad de 0 a 15%, son las únicas células del organismo que son capaces de hacer reconocimiento específico. Recordarán al CD4 y al CD8, sus receptores en la membrana, y distinguir determinantes antigénicas. Son responsables de la especificidad y memoria inmunológica. Se produce en los órganos centrales o primarios a alta velocidad, como en el timo y la médula ósea. Representan el 2% del peso corporal total y miden de 6 a 10 micras de diámetro. Si lo vemos en tamaño, aquí vemos una lámina, se asemeja mucho al tamaño de un hematíe. Y para nosotros se convierte el linfocito un ente referencial cuando queremos determinar el tamaño de un hematíe, microscópicamente hablando, en la lámina periférica, para decir si hay una macrocitosis o hay una microcitosis. Entonces, este es un linfocito. Vemos que es homogéneo, el núcleo también es único, por eso son mononucleares. Su tamaño va de 8 a 10 micras, su núcleo es grande, de cromatina densa, con poco citoplasma. Vemos que es una pequeña franja de citoplasma, la célula es prácticamente ocupada por el núcleo, por eso se habla de que es un núcleo grande. Posee pocas mitocondrias y lisosomas, no tiene organelas especializadas. Ya hemos venido repasando, ¿no?, los clases de linfocitos, y estas son determinaciones generales, los linfocitos B, los linfocitos T. Los linfocitos B son productoras de anticuerpos. En las aves, por ejemplo, se encuentran en la bursa de Fabricius. En los mamíferos madura, obviamente, en la médula ósea. Los linfocitos T son las células que maduran en el timo. Consisten en dos subpoblaciones principales, los Helper y los citolíticos. Y también tenemos a los natural killer. Entonces, los linfocitos B, su función de producción es de anticuerpos. Su receptor, la inmunoglobulina de superficie. Sus marcadores es el receptor FC, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, el CD19 y el CD21. Porcentaje en la sangre promedio del solamente B es del 10 al 15%. Aquí tenemos a los linfocitos B, ya hemos visto el stem cell, esta va a madurar a prolinfocito, luego a prelinfocito, linfocito inmaduro, hasta llegar a un linfocito maduro y luego su diferenciación de acuerdo a su efector. Tenemos aquí el comportamiento de una inmunoglobulina M, que es sumamente la célula una de las más grandes, y que estas están compuestas por sus
inmunoglobulinas beta, gamma, a su vez. Los linfocitos T. El precursor se origina en la médula ósea y madura en el timo, donde se diferencia en el CD4 y el CD8. Y eso es muy importante. Estos sí van a tener que aplicar mucho, no solamente en la interpretación, sino también en la medición. ¿Por qué? Porque nosotros cuando valoramos la carga viral, recuerden que los linfocitos responden a los virus. Si tenemos a un paciente con VIH, no solamente medimos la presencia de los linfocitos, sino medimos la carga viral. Y obviamente esto responde a estas citoquinas, ¿no? Al CD4 y al CD8, que es muy importante que lo tomen en cuenta porque en su vida, o sea, total, a nivel de pacientes, sí lo van a tener que interpretar. Por ende, CD4 y CD8 por procesos de selección positiva y obviamente negativa. La mayoría expresa un receptor alfa-beta. Los CD4 tienen función de colaboración o ayuda, por eso se les llaman helper. Dependiendo del tipo de estímulo, se van a diferenciar, y ya lo hemos venido tocando, el tipo de T helper 1, que son el interferón gamma y las linfotoxinas, y el linfocito T helper 2, donde está la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13, la interleuquina 6 y la interleuquina 10. Entonces, ya hablando de manera específica, en este caso los linfocitos T CD8. ¿Qué es lo que hacen? Eliminan células infectadas por virus, me queda clarísimo. Eliminación de células tumorales, rechazo de injertos. Por eso que cuando se hacen trasplante de algún órgano, la medición de estos CD son fundamentales. Tienen los marcadores CD3, CD8, receptores de los antígenos alfa-beta. Porcentaje en la sangre va desde 20 a 25%. Entonces ahí tenemos, ¿no? Su maduración, no solamente a nivel de la médula, sino a nivel del timo. Y cómo estas van con las cargas positivas de selección o cargas negativas de selección. Tenemos en conjunto, ¿no? Al CD3 y al CD4, no solamente a nivel de la médula ósea, sino a nivel de la periferia y obviamente la diferenciación de ellas. Los linfocitos natural killer. Su función, como su nombre lo dice, ¿no? Es eliminación de las células infectadas por virus. Seguimos, hablamos que los linfocitos responden a los virus. Células tumorales, toxicidad dependiente de anticuerpos. Receptor de tipo inmunoglobulina. Su marcador es el CD16, su receptor de inmunoglobulina, y su porcentaje en la sangre periférica aproximadamente el 10%. Aquí están los natural killer. Y con ello terminamos esta primera parte que tiene que ver con la respuesta inmune de las células de respuesta inmunitaria. Muy bien, vamos a hacer un receso de 10 minutos. En este instante yo dejo de compartir para agarrar el otro tema que también es amplio, donde ya vamos a ver de manera explícita cada una de las citoquinas, porque tiene que ver con las respuestas efectoras de ya las citoquinas, donde vamos a reconocer a cada una de las interleuquinas. Es bastante amplio, pero he tratado de resumirlo en cuadros para que se pueda entender. En este instante voy a tomar la primera asistencia. Bien, la asistencia está cargada. Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un receso de 10 minutos para agarrar la siguiente, a menos que haya alguna pregunta. Estoy Ana a responderles. Hola, hola, a los que han ingresado posterior a la primera carga de la asistencia. El delegado se encuentra, por favor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Activas tu audio? Sí, doctora, sí la escucho. Sí. No te visualizo. ¿Cuál es tu nombre? Wilfredo Zavala, doctora. Wilfredo. Hola, Wilfredo. ¿Cómo estás? Listo. En total, nuevamente, ¿me recuerdas 70 y cuántos son los alumnos? 69, doctora. 69. ¿Correcto? 69. Sí. Perfecto. Ok, hacemos un pequeño receso. Necesito que se hidraten, necesito que despejen la vista, necesito que de alguna forma se estiren. La otra parte es más compleja todavía porque tiene que ver con citoquinas. Así es que, nada, necesito la mejor predisposición. ¿Listo? Tomamos 10 minutos, 5 en punto, arrancamos con la siguiente teoría. ¿Bien? Wilfredo. Sí, doctora, gracias. Sí, en 10 minutos Ok, entonces. 10 minutos. Nos encontramos otra vez, pero ya en la otra sala, ¿sí? Yo aquí lo que voy a hacer es detener la grabación. La grabación en este instante está